Hola amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches, pedidos perdón y disculparme por el crónico problema de sonido que tengo y mi falta de voz. Pero no me hacen medicación, me dicen que tengo la cañería embozada. Pues muy bien, gracias, oye, muchísimas gracias. Pero hazme algo, es que llevo más de medio año con la cañería embozada. Eso no es normal. Bien, va a ser cortito. Y os voy a contar qué hizo España en la guerra de los boxers. Si se alarga un poquito será por algún comentario. Pues bien, España hizo mucho, más de lo que nos imaginamos. El mayor imperio de la historia y el más duradero, 400 años en números redondos, había colapsado, hacía muy poquito. Una nueva potencia emergente lo había finiquitado en 1898. Las vueltas que da la vida. Creas un país pequeñito y en ese país y es ese país el que termina de distinguirte como la gran y única potencia mundial. Vamos, la potencia más, el imperio más grande que ha existido en el planeta Tierra y que más tiempo ha durado. De que se tenga noticia de la historia, ¿vale? Pues ese país se llamaba y se llama España. Y el país que lo finiquitó, que lo traicionó, fue Estados Unidos. Si queréis saberlo, Archivo Nacional de las Indias y Archivo Nacional, y quien pregunta Roma va, que aquí está toda la correspondencia. Y en Estados Unidos también. Pero en Estados Unidos, caramba, la deben estar quitándole el polvo. ¿Qué hizo España en la guerra de los boxers? Hemos estado hablando mucho tiempo de los boxers, vamos, nos habíamos metido ahí en un jardín que no había manera de salir. Bien, pues hizo mucho, muchísimo. Las 8 grandes potencias que intentaron colonizar China estaban desangrándose. La guerra cada vez era más atroz. Tenían que buscar una solución digna y negociada. Pero todas las grandes potencias estaban metidas en esa guerra. Todas, todas. Tenía que ver a alguien con experiencia para poder llegar a un acuerdo lo más digno y honroso para ellos. Para ellos. Porque fue llegar y empezar a tener muertos. Nada más los chinos vieron que por dónde iban, empezaron a tener bajas y bajas y bajas y bajas y bajas. Soldados muertos y civiles muertos. De hecho, en la actualidad no se sabe. Nunca se hicieron públicas las muertes ni de los soldados ni de los civiles. Y de los chinos tampoco. Ni de los invasores ni de los invadidos. Pues, ¿a quién recurrieron? Pues a España. España, que hasta hacía nada, pues era la dueña del mundo. Por lo tanto, seguía manteniendo intacto, pues, su tremenda maquinaria diplomática. Así que estas 8 potencias y China, pues recurrieron, pero no creéis que recurrieron al cabo de 2 años, no. Recurrieron prácticamente fue llegar, empezar a tener problemas con los chinos, problemas quiero decir muertos, y todos a ver quién solucionaba eso. Tras 55 días del asedio, Bernardo de Calogán, quedaos con este nombre, embajador de España, lideró las negociaciones entre las potencias occidentales y China. Fue el responsable de la firma del protocolo Boxer que ponía fin al conflicto. ¿Qué?
¿Eh? ¿Alguien lo sabía? No. Hay que leer historia. Se desconoce de quién fue la idea. Se desconoce. En la actualidad se sigue desconociendo. Se desconoce de quién fue la idea, pero ¿quién mejor que España, que había dominado el mundo durante casi 400 años? Es que se caía por su propio peso. Y España sabía hacer varias cosas muy bien. La guerra, negociar, pactar, es decir, diplomacia, comerciar, pero no esclavizar y colonizar. ¿Qué hizo España en la guerra de los boxers? Pues pocos conocen la figura del español Bernardo de Cologán, el diplomático que presidió la mesa de negociaciones para poner fin a la rebelión de los boxers. Un violento movimiento, bueno, ya de los boxers yo creo que ya hemos hablado bastante, de los últimos coletazos de la dinastía Qing. Para ponernos en contexto, es necesario viajar al Imperio Celeste, es decir, a China. Desde mediados del siglo XIX, China había sido un pastel muy apetecible para las potencias imperialistas occidentales. Su larga historia, su unidad, sus riquezas materiales eran sin duda apetecibles para todos. Bueno, de su historia sabían cuatro cosas. Lo que les interesaba eran sus riquezas, sus materiales, robar lo que pudieran, expoliar lo que pudieran y esclavizar a quien hiciera falta. Sin embargo, su enorme tamaño y abundante población, 240 millones de chinos ya en aquella época, pues tenían más población que toda Europa y todo Estados Unidos juntos. El único país que lo hubiera podido hacer frente hubiera sido España en su pleno esplendor. Cuando cuando el rey emperador Carlos I, o su hijo, pues le hubiéramos podido hacer frente. El resto del mundo no. Sin embargo, su enorme tamaño y abundante población impedían que fuera colonizada por una única potencia, así que poco a poco las potencias occidentales, pues sí amigos, es lo normal. Unas veces está en silencio, otras veces no, pero qué rara es la reacción que no haya pues tres o cuatro cortes. Unos se notan más, otros se notan menos. Bueno, vamos allá. Empiezo párrafo. Sin embargo, su enorme tamaño y abundante población impedían que fuera colonizada por una única potencia. Así que poco a poco las potencias occidentales fueron pensando en otras alternativas. Abrir China al exterior no. Es que la historia la escriben los vencedores. Ellos querían colonizar China, repartírsela a trozos y ya está. Expoliar y robar y ya está. Eso sí, se hicieron con todos los puertos principales y controlaban pues un montón de cosas y tuvieron un montón de problemas. A los, a los que luchaban para echarlo fuera, pues le sacaron un nombre, boxeadores, boxers. Sin embargo, su enorme tamaño y abundante población impedían que fuera colonizada por una única potencia, así que poco a poco las potencias occidentales fueron pensando en otras alternativas. Es decir, solos no podemos, pues nos vamos a juntar y vamos a ir todos y cada uno que se conforme. Yo me pido esto, el otro yo me pido el otro, el otro yo me pido el otro, más o menos sería así. Empresa que fue iniciada por ¿quién? Bingo, por los ingleses, por Inglaterra, tras la victoria en las llamadas guerras del opio. Claro, que tuvieron su origen en un particular invento inglés para descompensar su desfavorable balanza comercial con China, que consistía en la introducción de opio traído desde la India y vendiendo ilegalmente en China con sus desastrosas consecuencias sobre la población. Es que estos ingleses han hecho de todo en esta vida. También eran narcotraficantes. ¿Qué hicieron? Cuando llegaron allí, los casacas rojas, todos ahí listos y preparados, recibieron una tal somanta que dijeron, contra estos no podemos, los drogamos
ponemos casas del opio, compramos, porque todos tenemos un precio, compramos a una serie de chinos, le montamos un chiringuito, las casas del opio, y la gente a fumar opio y te pasas la vida al día drogado. Hay un montón de películas y de bibliografías de los fumaderos de opio. Problema, que oficiales, suboficiales y sobre todo la tropa y también civiles, pues también frecuentaban esas casas. Es decir, que la mitad de los ingleses, pues todos drogados de opio. Pero, pero mantuvieron, pues calmar, pues la situación. Muestra sin duda de la rapiña y crueldad demostrada por la pérfida Albión en ese fenómeno del imperialismo colonial. Bueno, sí, todo lo que huela a colonia, atufa. El Tratado de Nanking de 1842, que puso fin a la Primera Guerra del Opio, fue el primero de los llamados tratados desiguales con China. China era tan grande, y es tan grande, que le entregó Hong Kong al Imperio Británico junto a la apertura de 5 puertos, entre ellos el de Cantón, y que al mismo tiempo demostraba al mundo que el anteaño espléndido Imperio Celeste estaba herido y anticuado. Bueno, anticuado estaba. Herido, pues depende de cómo lo mires. Porque esta guerra se hubiera terminado en un plis-plas si la emperatriz Yipi hubiera ordenado a los 240 millones de chinos, pongamos que en edad militar haya 300 millones de chinos, que te lo maten a todos y que vayan a sus países. Estaríamos hablando todos chinos. No se hubiera producido ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. No se hubieran echado bombas atómicas, porque Estados Unidos no existiría. Ni Rusia tampoco. Ni Japón tampoco. Mirad, la señora se equivocó. Poco después Japón volvería a humillar a China y los americanos, franceses, rusos y holandeses imitaban a los ingleses, firmando tratados desfavorables para China, que se hallaba bajo la ocupación de las potencias occidentales, repartiendo su territorio en zonas de influencia. Sí, pero hay que tener en cuenta que las potencias occidentales llegaban hasta donde llegaban. No creáis que controlaron en ningún momento toda China, ni soñarlo. Ni soñarlo. Mira, se dice, se rumorea, se cuenta que hay zonas de China que ningún occidental ha visto. Y si la ha visto, se murió ahí, es decir, que no lo dejaron salir. Es decir, que vivió bien, pero se tuvo, no se dice, ¿eh? Yo no estoy nunca en China. Por si fuera poco, los misioneros cristianos predicaban su religión y destruyen las estatuas de Buda, lo que sigue despertando un resentimiento en la población china y un odio hacia la injerencia extranjera que pronto estallaría por los aires. Efectivamente, en junio de 1900, una revolución nacionalista, los puños de justicia, los monjes, los estudiantes, los patriotas chinos, que inmediatamente la propaganda pues les puso un nombre de boxeadores, boxers, no de patriotas chinos, que se ceba con los misioneros, comerciantes, embajadores y chinos convertidos al cristianismo y llegan a sitiar la ciudad prohibida de Pekín, donde se encuentran las legaciones extranjeras. Todo esto ya ha pasado, ya lo hemos visto, y vamos saltando hasta que llegamos al embajador español en Pekín. Pero un comentario, hay que decir que fue llegar y prácticamente fue cuestión de meses, este señor ya estaba negociando un tratado, que también hay una pregunta siempre en el aire: ¿realmente China lo pagó o no lo pagó?
porque muchos dudan, entre ellos servidor, pero yo no soy nadie, de que Mao Zedong soltara un cetro. Muchos lo dudan, ¿eh? Es aquí donde aparece nuestro personaje, Bernardo Jacinto de Colagán y Colagán, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1847 y murió en Madrid en 1921, de familia noble, hijo de marqueses de la Candia. Cursó sus primeros estudios en el Real Seminario de Vergara, Guipúzcoa, trasladándose con posterioridad a la Universidad de Oxford. De vocación prematura comenzó a prestar servicios en la carrera diplomática a los 18 años, siendo su primer destino la legación española de Atenas y ocupando el cargo de joven de lenguas, una especie de traductor e intérprete a las órdenes de la monarquía española. En este destino sufrió un trance muy desafortunado que le marcó por muchos años. Fue cuando el mariscal Marcos Antonio Rodostamo, chambelán del rey Jorge I, hizo circular en la corte de Atenas una serie de rumores que mancillaban su honor y su reputación. Y bueno, y aquí pues una película. Pues se quejó ante el rey y bueno, pues parece que hubo pues un duelo donde fallaron los dos. Un día hablaré también sobre los duelos. En los duelos podían ser duelos a espada o a pistola o a sable o a lo que te diera la gana. Pero también había padrinos y los padrinos lo arreglaban para que no se mataran. Ahora, si los padrinos pues resulta que tomaban mucha parte en el tema, pues entonces sí que se mataba, sí que moría uno. Y el otro resultaba muy herido y para la medicina entonces se moría. Es decir, que un duelo era la tontería más grande del mundo. Pero mira, es lo que había en aquella época. La cuestión es que esa misma noche se convocó un tribunal de honor y puesto que no había aportado pruebas fehacientes de los rumores, se acordó que ambos se batieran en un duelo de pistolas en el cual salieron, pues eso, filosos. Poco después ocuparía el mismo cargo en Pekín durante su primera estancia, pasando después por lugares tan dispares como Constantinopla y Caracas, donde coincidió con un periodo convulso en las relaciones entre España y sus territorios en el Caribe, fundamentalmente con Cuba y Puerto Rico. Es que me he saltado colonia. España nunca fue un país colonialista. Es que el problema que tenemos los españoles es que nosotros, al contrario que los chinos, nos hemos creído la leyenda negra. Ahora se está solucionando eso. En fin, sigamos. En el caso cubano, los movimientos independentistas de este país trataron por todos los medios de contagiar la rebeldía contra los intereses de España y Venezuela no fue una excepción. Luego pasó por México y Colombia. Todo este periplo le valdría... ¿Cuánto querría ahora Venezuela y Cuba estar en el... ¿Cómo son las cosas? Luego pasó por México y Colombia. Todo este periplo le valdría de un bagaje de cosmopolitismo e instrucción en el oficio que forjarían su personalidad y su profesionalidad. Imaginaos, este señor sería más, como sabemos decir vulgarmente, pues más el dormido que todos nosotros despiertos. Imaginad la experiencia que tenía. Y encima era vocacional. Es decir, que encima le gustaba su trabajo. El tratado que puso fin a la rebelión. En 1894 vuelve de nuevo a Pekín como ministro plenipotenciario, cargo que desempeñó durante el levantamiento de los Boxers en el verano de 1900, y tras los 55 días lideró las negociaciones entre las potencias occidentales y China. Él, como decano es la delegación más antigua, el más antiguo, presidió
en la sede de la delegación española un centenar de reuniones que concluyeron con la firma del Tratado Chinchou o Protocolo Boxer, documento con el que él mismo redactó y firmó. Toma. Tras casi un año de negociaciones, el 7 de septiembre de 1901 los países extranjeros fijaron una indemnización global por parte de China, de la que los máximos beneficiarios fueron por este orden Rusia, Alemania y Francia. La indemnización que recayó a España fue la menor de todas, y esa es la única que voy a decir, 380.000. Fijad que las otras estamos hablando de 450 millones, 67 millones de dólares. Finalmente, aquel mismo día inició la jornada con el siguiente discurso dirigido al emperador chino. Acordaos que el emperador chino tenía 3 añitos. 3 años. Mira qué cosa más bonita. Porque lo voy a leer textualmente. Se abren comillas. Alteza y Excelencia, acabamos de firmar un documento de gran importancia que restablece las relaciones de amistad entre las naciones extranjeras y el Imperio chino. Este acto es consecuencia de unos extraordinarios acontecimientos que deseamos no vuelva a repetirse. Es del todo sincero el deseo de mis ilustres colegas y el mío propio de que en el transcurso del tiempo esos acontecimientos se siguen con el pasado. Vamos, que se olvide. Que se olvide todo. Gracias al respeto a la buena fe de las diferentes cláusulas de este protocolo. Será de este modo como China demostrará sus sinceras intenciones de cultivar las mejores relaciones internacionales y sería también de este modo como el protocolo podrá dar frutos de buena y cordial amistad en el futuro. Se cierran comillas. Impecable. Impecable. Y hasta aquí. La caballerosidad fue devuelta por el emperador chino en un acto de reconocimiento a su altura política. Finalmente, su actuación le valió recibir del gobierno español la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que recibió de manos del ministro de la Guerra Valeriano Weyler, pero también fue condecorado con otras grandes cruces de diversas potencias europeas. De diversas no, de todas. Pues ¿a quién recurrieron? Pues a España. A España, que tenía pues el cuerpo diplomático más experimentado, más numeroso y el mejor del mundo con diferencia. Eso sí, ya no tenía imperio. Y fijaos cómo es la vida de curiosa. Qué buenos éramos en aquella época y qué malos somos ahora. Pues nada, amigos, hasta aquí y doy por terminado el tema de la mini historia de China. A partir de ahora adelante ya voy a hablar del poderío chino militar que tiene China y lo voy a comparar con el de Estados Unidos. Con el de Estados Unidos. Pero el de Estados Unidos lo conocemos relativamente bien. Bien. El de China no lo conocemos nada. De lo que se va a tratar es que vamos a hablar primero en general de las Fuerzas Armadas chinas y de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y después ya va a venir China, ejército de tierra, China, la armada, China, esto. Y vamos a saber qué tienen los chinos. Porque de China no sabemos nada. Pues ahora lo vamos a saber. Y lo vamos a saber con profundidad. ¿Qué tipo de fragata? ¿Qué tipo de fragatas? ¿Qué tipo de destructores o destructores? ¿Qué tipo de portaaviones o de portaaviones? ¿Qué tipo de aviones? ¿Qué tipo de artillería? ¿Qué tipo de carros de combate? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántas tropas? Esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Vale? Pues nada, pues hasta aquí. Soy Tony Garcés
Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Con la mano al corazón, les deseo a todos que tengáis muchísima salud. Disculpas por el crónico problema que tengo de sonido y mis problemas de garganta. Y nada, mañana más que, no lo sé. Que Dios os bendiga a todos.